Hola y bienvenidos a nuestro tutorial. Hoy les voy a mostrar cómo realizar un registro y seguimiento antropométrico de pacientes utilizando Excel. Este proceso es esencial para profesionales de la salud que necesitan llevar un control detallado y organizado de las medidas corporales de sus pacientes. He creado una tabla en Excel especialmente diseñada para facilitar este trabajo. Y lo mejor de todo es que esta tabla la puedes descargar. Si quieres obtener este útil recurso, solo tienes que unirte a nuestro grupo de Patreon, enlace que encontrarás en la descripción de este video. Ahí podrás acceder no solo a este archivo, sino también a muchos otros materiales exclusivos que te ayudarán en tu labor profesional. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros videos. Déjanos un comentario si tienes alguna pregunta o si deseas que cubramos algún tema en particular. Empecemos. Muy bien, entonces primeramente vamos a explicar el funcionamiento completo de esta tabla de Excel que he realizado en este video, en el cual aquí tenemos una lista desplegable con todos los pacientes que hemos consultado, en el cual aquí tenemos 4 pacientes. Por ejemplo, si ponemos un paciente Mariela, automáticamente nos aparecen los datos de consulta que hemos tenido con este paciente, así como también tenemos una lista desplegable con las consultas que hemos tenido. Entonces, por ejemplo, si queremos eliminar esta consulta, simplemente dando clic en este botón de eliminar, ponemos que sí. Esta consulta ha sido eliminada y esta tabla se actualiza automáticamente. De esta forma, si ponemos a otro paciente María, automáticamente nos aparece el seguimiento. Aquí nos aparece las consultas que hemos tenido y podemos eliminar fácilmente dando clic en este botón de eliminar. Si queremos una consulta nueva, por ejemplo aquí tenemos Felipe, vamos a poner una consulta diferente. Ponemos aquí 2022, 2021, seleccionamos Enter. Aquí cambiamos los datos. Aquí, por ejemplo, presenta una talla de 181 centímetros, 79 kilogramos con estas mediciones antropométricas y ponemos guardar. Pues aquí tenemos la consulta nueva que hemos creado. De esta forma nos permite tener un control total del seguimiento antropométrico de nuestros pacientes utilizando Excel. Así que si estás interesado en realizar esta tabla, quédate a ver este video, pero antes no olvides suscribirte, activar la campanita, dejar tu like y además te recuerdo que esta tabla actualizada con todos los datos antropométricos y fórmulas de composición corporal lo pueden adquirir en mi sitio web, en el cual aquí tenemos todas las fórmulas de composición corporal. Por ejemplo, que tenemos los pliegues, diámetros, circunferencias necesarios para calcular área muscular del brazo, masa muscular total, masa grasa, masa ósea, masa residual, masa libre de grasa, índice de masa corporal, índice cintura-cadera, así como también ecuaciones de peso ideal máximo mínimo, resultados también del somatotipo, endomorfia, mesomorfia, ectomorfia y el peso ideal. Nos permite tener también un seguimiento de nuestros pacientes de una forma muy sencilla utilizando Excel. Para adquirir esta tabla simplemente ingresan al link que les voy a dejar en la descripción de este video, en el cual primeramente se registran, agregan al carrito para posteriormente descargarlo dentro de la sección de mi cuenta. Muy bien, entonces primeramente vamos a iniciar con una hoja de Excel, el cual lo tenemos que guardar en un formato de Excel habilitado para macros. Para eso nos damos archivo, guardar como, nos situamos en una carpeta donde lo queramos guardar y posteriormente vamos a dar un nombre a este archivo. Por ejemplo, historia clínica completa. Ahora vamos a seleccionar esta lista y aquí tenemos una opción que dice libro de Excel habilitado para macros. Vamos a dar clic y seleccionamos guardar. Posteriormente vamos a poner los datos que vamos a ocupar, en el cual va a ser el nombre del paciente. Entonces aquí simplemente ponemos paciente, seleccionamos Enter, la fecha de consulta, entonces aquí ponemos fecha, 2 puntos, de igual forma aquí ponemos 2 puntos, género, 2 puntos, edad del paciente, 2 puntos, y medidas antropométricas. Entonces aquí ponemos medidas antropométricas, en el cual vamos a utilizar el peso en kilogramos, circunferencia de cintura, circunferencia de cadera, medidas pliegues cutáneos, en el cual va a ser pliegue cutáneo bicipital, tricipital, subescapular y suprilíaco. Entonces aquí vamos a darle el formato de pliegues, nos damos inicio, combinar y centrar y aquí ponemos pliegues. Vamos a darle un formato vertical, para eso nos damos a inicio, sección alineación y aquí tenemos una opción que dice girar texto hacia arriba. Entonces vamos a reducir el tamaño de esta columna y listo, ¿ok? También vamos a ocupar, nos damos inicio, combinar y centrar y aquí vamos a poner IMC. También vamos a combinar estos datos, estas etiquetas que tenemos de paciente, fecha, género, edad. Para eso nos damos inicio y volvemos a seleccionar donde dice combinar y centrar. Entonces vamos a darle un formato a todo esto. Aquí vamos a insertar una nueva columna. Nos vamos a la parte superior. Entonces aquí en la parte superior vamos a
seleccionar este rango de celdas, inicio, combinamos y centramos y vamos a darle un título que va a ser historia clínica completa. Podemos aumentar su tamaño, para eso nos damos inicio, remarcamos, aumentamos su tamaño, control 1 para ir a formato de celdas. Y nos situamos en relleno, podemos darle un efecto de relleno, el cual va a ser un azul fuerte y un azul un poquito más tenue. Seleccionamos este, ponemos aceptar, nos damos a fuente y vamos a dejarlo en negritas de color blanco y a aceptar, ¿ok? Entonces vamos a darle un formato también a cada una de esas etiquetas, para eso manteniendo la tecla control. Seleccionamos cada una de estas celdas, aquí vamos a combinar y centrar, por eso nos damos inicio, combinamos y centramos. También este conjunto de celdas las seleccionamos y nuevamente lo combinamos, ¿ok? Entonces nuevamente seleccionamos cada una de estas etiquetas manteniendo la tecla control. También las celdas donde vamos a poner los datos del paciente, control 1 para ir a formato de celdas, u otra opción es dar clic derecho, nos damos aquí a esta opción que dice formato de celdas y nos va a aparecer esta misma ventana. Nos vamos a borde, contorno interior, ponemos a aceptar y automáticamente tenemos marcado los bordes de cada una de esas etiquetas, así como también donde vamos a poner los datos. Dentro de esta celda que corresponde a género queremos mostrar una lista desplegable, para eso nos damos a datos, sección herramienta de datos, aquí tenemos un icono que dice validación de datos y aquí seleccionamos lista y en origen vamos a poner las dos opciones que queremos mostrar, coma, masculino, coma y posteriormente ponemos femenino y ponemos a aceptar. Automáticamente se nos muestra una flecha hacia abajo con las dos opciones. En caso de que les aparezca una sola opción, es decir, masculino, coma, femenino, volvemos a datos, validación de datos y aquí en lugar de coma tendremos que usar punto y coma y nuevamente seleccionamos a aceptar. También aquí vamos a reducir el tamaño de esta columna y aquí queremos mostrar el seguimiento por consulta de este paciente. Entonces aquí vamos a poner, primeramente ponemos la fecha de consulta, seleccionamos enter, ponemos también cada una de estas mediciones en el cual va a ser peso que va a estar en kilogramos, pero en lugar de eso podemos utilizar el índice de masa corporal que toma en cuenta el peso y la talla del paciente. Circunferencia de cintura, entonces aquí ponemos circunferencia, cintura, también de cadera. Aquí solamente podemos darle circunferencia, bueno, simplemente vamos a darle cintura, cadera. Aquí ponemos los pliegues, copiamos esto, control C, lo pegamos aquí con clic derecho, pegado especial, valores, transponer y aceptar. Vamos a reducir el tamaño de cada una de estas columnas, entonces aquí simplemente desplazamos hacia la izquierda y aquí vamos a desplazar, vamos a aumentar el tamaño del título, para eso nos damos inicio, combinamos y centramos y vamos a remarcar toda esta sección, control 1, borde con línea continua gruesa, entonces aquí ponemos contorno, ponemos aceptar y aquí vamos a darle un formato de tabla a todo esto con control 1 para ir a formato de celdas o también clic derecho y aquí tenemos la opción que dice formato de celdas. Borde, contorno interior, ponemos a aceptar y automáticamente tenemos este formato, ¿ok? Entonces aquí simplemente vamos a centrar todos estos valores, control 1, inicio, lo centramos y listo, ¿ok? Ahora vamos a crear una base de datos, para eso vamos a dar clic en este signo de más y aquí tenemos otra hoja nueva donde vamos a darle la función de una base de datos. Entonces aquí vamos a iniciar con el ID y seguidamente vamos a poner todos los datos del paciente. Entonces es paciente, fecha, género, edad, control C, lo copiamos, hoja 2, clic derecho, pegado especial, valores, transponer y ponemos aceptar. Seguidamente tenemos las medidas, control C, nos damos a hoja 2, clic derecho, pegado especial, valores, transponer y aceptar. Y finalmente tenemos los pliegues, control C, hoja 2, clic derecho, pegado especial, valores, transponer, aceptar. Y terminamos con el índice de masa corporal. Vamos a combinar y centrar estas primeras dos filas, inicio, combinamos. Y aquí vamos a poner el título que va a ser base de datos de pacientes. Aumentamos su tamaño, primeramente remarcamos, aumentamos su tamaño, aquí lo vamos a centrar, para eso nos damos inicio, lo centramos y remarcamos todos los bordes, contorno interior y ponemos a aceptar, ¿ok? Seguidamente aquí vamos a poner una serie de valores porque queremos delimitar la zona que se encuentra ocupada, es decir, el rango de celdas con los ID. Para eso nos situamos dentro del encabezado, nos vamos a fórmulas, sección nombres definidos, aquí tenemos un icono que dice administrador de nombres. Vamos a dar clic, damos nuevo y al inicio vamos a poner la función desref, abrimos paréntesis, parte final, ponemos coma, 1, 2 comas, contar a, abrimos paréntesis, nuevamente seleccionamos el encabezado, dos puntos
Y la última fila va a ser mucho mayor al número de pacientes que podamos registrar, por ejemplo 99.999, y seguidamente cerramos paréntesis menos 1,1, el menos 1 porque no queremos tomar en cuenta el encabezado. Cerramos con otro paréntesis y para corroborar que esté funcionando correctamente aquí vamos a utilizar la tecla tabulador y automáticamente nos está abarcando esta zona. Y ponemos aceptar y cerrar. También aquí en la parte derecha, vamos a irnos acá hasta la parte derecha, vamos a poner otra pequeña columna que va a ser referente a los pacientes únicos. Entonces aquí simplemente ponemos pacientes, inicio, combinar y central, y aquí ponemos en la parte superior como título únicos. Remarcamos inicio, vamos a remarcar todos los bordes, aquí seleccionamos todos los bordes y nuevamente ponemos aquí datos al azar, nos citamos dentro del encabezado, fórmulas, administrador de nombres, ponemos nuevo y nuevamente vamos a irnos aquí donde dice signo igual y vamos a utilizar la función desref con el propósito de delimitar esta zona en el cual se encuentra ocupado con los nombres de los pacientes únicos que hemos consultado, coma 1, 2 comas, función contará, abrimos paréntesis, seleccionamos nuevamente el encabezado, dos puntos y aquí ponemos 99.999, paréntesis menos 1 para no tomar en cuenta el encabezado, coma 1 y cerramos con otro paréntesis. Y para corroborar que esté funcionando correctamente, simplemente nos situamos en comentario, tabulador, y automáticamente nos está delimitando esta zona. Y ponemos aceptar y cerrar. Entonces esto lo vamos a vaciar, suprimir. Seguidamente nos vamos a la hoja 1, aquí vamos a cambiar el nombre, vamos a poner registro y aquí vamos a dar el nombre de base de datos. Entonces nos vamos a registro, nos vamos a la parte izquierda y aquí vamos a poner el ID, entonces ponemos ID, paciente, aquí ponemos ID, máximo y aquí ponemos el número de fila del paciente seleccionado, entonces ponemos fila paciente. Dentro de esa celda de ID máximo vamos a utilizar una función aquí, si.error, abrimos paréntesis, valor, vamos a utilizar la función máximo, abrimos paréntesis del ID, de la columna que le hemos dado el valor de ID, cerramos paréntesis, pero aquí queremos obtener el ID máximo más 1 porque queremos que sea un ID único para el paciente nuevo. Por lo tanto ponemos más 1, ponemos coma y en caso de que esta base de datos se encuentre vacía, pues en lugar de que nos marque error, aquí utilizamos la función si.error para que en lugar de eso nos marque el valor de 1, es decir, es el primer paciente. Cerramos con un paréntesis y seleccionamos Enter. Entonces aquí nos aparece el valor de 4 porque si nos damos a BD, aquí tenemos 3 ID, el cual máximo es 3, más 1 es igual a 4. Sin embargo, si aquí vaciamos esta base de datos y nos damos a registro, aquí nos marca el ID de 1, el paciente nuevo que vamos a registrar. Ahora, una vez que tenemos eso, también queremos encontrar qué número de fila corresponde al paciente que pongamos en esta celda. Por lo tanto, si aquí ponemos, por ejemplo, Felipe y nos damos a BD, aquí vamos a delimitar esta zona. Para eso nos damos fórmulas, administrador de nombres, aquí ponemos nuevo. Nos damos el inicio, función desref, abrimos paréntesis. Aquí ponemos coma, 1, 2 comas, función contar a, abrimos paréntesis, nuevamente seleccionamos el encabezado, dos puntos y aquí ponemos 99.999. Paréntesis menos 1,1 y cerramos con otro paréntesis. Con esto estamos delimitando la zona de el rango de celdas donde se encuentra ocupado con los pacientes que estamos consultando y aquí ponemos aceptar y ponemos cerrar. Entonces aquí dentro de esta celda número de fila paciente vamos a utilizar signo igual, la función coincidir, abrimos paréntesis. El valor buscado va a ser el paciente que pongamos en esa celda, coma, donde lo vamos a buscar dentro del rango de celdas que le hemos dado el nombre de pacientes. Vamos a ver cuál es. Si es pacientes o pacientes, para eso nos damos fórmulas, administrador de nombres, aquí tenemos pacientes, doble clic, este hace referencia a la F, columna F, entonces es paciente sin S, ok, ponemos aceptar y cerrar. Entonces nuevamente ponemos signo igual, función coincidir, abrimos paréntesis, valor buscado, el paciente que pongamos en esta celda, coma, dentro del rango de celdas de paciente, coma, coincidencia exacta, por lo tanto ponemos 0, cerramos paréntesis y seleccionamos Enter. Aquí nos marca error porque aquí tenemos el paciente Felipe, pero en la base de datos no se encuentra. Sin embargo, si aquí ponemos Felipe y regresamos a registro, aquí nos aparece el valor de 1. Pero queremos omitir ese error, por lo tanto utilizaremos la función si.error, abrimos paréntesis, parte final, ponemos coma. Y valor si es error, queremos mostrar una celda vacía, cerramos con un paréntesis. Y de igual forma aquí nos aparece el valor de 1. Pero si nos damos a BD, aquí tenemos que corresponde a la fila 4. Entonces aquí tenemos que sumar más 3, nos damos después de este paréntesis de rojo,
más 3, seleccionamos Enter y aquí ahora sí nos muestra el número de fila que hace referencia al paciente, que es la fila 4. Entonces aquí nos vamos a BD, aquí tenemos fila 4. Eliminamos, ya no tenemos este paciente dentro de la base de datos, por lo tanto aquí nos aparece vacío. También queremos generar una lista desplegable donde se muestren los pacientes únicos que hemos consultado. Para eso nos vamos a BD. Aquí tenemos otra columna que hemos delimitado con la fórmula de pacientes. Para eso nos vamos a registro. Aquí simplemente nos vamos a datos, sección herramienta de datos, validación de datos. Seleccionamos lista y en origen seleccionamos la tecla F3. Y aquí nos aparecen todas las fórmulas que hemos creado, en el cual vamos a dar clic donde dice pacientes, aceptar y aceptar. Aquí ponemos que sí. Pero otra cosa es que si nos vamos a datos, validación de datos, es que nos permita poner un paciente que no se encuentre en esa lista desplegable. Por lo tanto, nos vamos a ir a esta pestaña que dice mensaje de error. Ponemos que sí. Y deseleccionamos esta celda que dice mostrar mensaje de error si se introducen datos no válidos y ponemos aceptar, ponemos que sí. Aquí nos marca error porque no tenemos ningún dato dentro de esta lista desplegable. Sin embargo, si aquí ponemos datos cualquiera, volvemos a registros. Aquí tenemos la lista desplegable con los pacientes que tenemos dentro de esta sección. Volvemos a registro. Ahora queremos generar una macro que nos permita guardar estos datos dentro de la base de datos. Por lo tanto, vamos a irnos a Visual Basic. Aquí tenemos la pestaña que dice programador, pero en caso de que no lo tenga, simplemente vamos a dar clic derecho. Aquí tenemos una opción que dice personalizar cinta opciones. Nos vamos a la parte derecha y aquí tenemos una casilla que dice programador, o también puede venir como desarrollador. Simplemente vamos a dar clic de tal forma que aparezca la palomita y seleccionamos a aceptar. Generaremos también una forma, insertar formas. Aquí seleccionamos este rectángulo y lo ponemos aquí en la parte inferior, el cual vamos a dar el nombre de guardar. Vamos a centrar esto, para eso nos damos inicio, lo centramos, lo ponemos en la parte derecha. Vamos también a poner un icono, para eso insertar imágenes, este dispositivo. Y aquí tenemos diferentes iconos que podemos utilizar, el cual aquí es cargado de internet. Vamos a utilizar esta palomita y ponemos insertar. Y lo ponemos dentro de este botón, ¿ok? Entonces aquí simplemente vamos a acercar y lo vamos a ajustar su tamaño dentro de este botón. Aquí simplemente retrocedemos y podemos también cambiar el formato de esa forma. Entonces aquí vamos a dar el relleno de color verde en negritas, unimos manteniendo la tecla control, clic derecho y aquí tenemos la opción que dice agrupar. Ahora sí, volvemos a Visual Basic. Para eso nos vamos al programador, sección código, y aquí tenemos la opción que dice Visual Basic. Nos va a aparecer una ventana así en blanco como esta, pero otra opción de ir a Visual Basic es con las teclas Alt F11 y automáticamente nos visualiza Visual Basic. Para regresar al libro de Excel, seleccionamos nuevamente Alt F11 y aquí tenemos el libro de Excel, ¿ok? Entonces volvemos a Visual Basic, insertamos un módulo, insertar módulo, y aquí ponemos una macro sub, guardar datos. Seleccionamos Enter y automáticamente nos aparecen los paréntesis y el end sub. Nos situaremos dentro de la hoja de registro, entonces aquí ponemos with, hoja 1, y aquí ponemos hoja 1 porque si nos vamos a la parte izquierda aquí tenemos entre paréntesis registro, que es el nombre que le hemos asignado a esta hoja, aquí lo tenemos registro, pero el nombre que importa es el que tenemos afuera del paréntesis, que viene como hoja 1, que de igual forma este nombre lo podemos cambiar simplemente yendo a ventana de propiedades. Y aquí en lugar de hoja 1 pues ponemos el nombre que nosotros queramos. Por ejemplo, vamos a dar el mismo nombre, registro, seleccionamos la crucecita. Entonces aquí nos aparece registro afuera del paréntesis y aquí tenemos que cambiar al nombre de registro. Vamos a declarar una serie de funciones, de variables, perdón, en la parte superior. Para eso ponemos dim, por ejemplo, última fila, as long, seleccionamos enter, dim, cont, as long, enter. Nos situamos dentro de esta celda, aquí seleccionamos última fila, control C, control V, y queremos encontrar cuál es la última fila dentro de esta base de datos en caso de que el paciente no esté registrado en la historia clínica. Entonces vamos a poner una condicional. En la parte inicial ponemos if .rango .value y entre dobles comillas ponemos la celda que corresponde al número de fila paciente, que es la B10. Entonces, si esta celda B10 es igual a empty, quiere decir que el paciente es nuevo. Entonces aquí vamos a poner consulta nueva. Ponemos consulta nueva. Por lo tanto, la variable última fila que tenemos aquí, control C, lo copiamos. Queremos asignarle la última fila dentro de la base de datos. Entonces aquí ponemos signo igual. Ponemos la hoja 2 que corresponde a la base de datos. Punto rango, punto value.
y entre dobles comillas vamos a irnos a BD, aquí lo tenemos base de datos, vamos a utilizar como referencia la columna E que corresponde al ID. Entonces aquí vamos a poner E99.999, pero aquí en lugar de punto value vamos a poner punto end xlop.row, es decir, se va a situar en la última celda, en la última fila de esa hoja de la base de datos. Posteriormente va a subir con xlop y se va a situar en el primer registro de abajo hacia arriba que se encuentre ocupado. Pero como va a ser un registro nuevo, aquí vamos a poner +1 y seleccionamos enter. De igual forma, como la consulta es nueva, nos vamos a registros, es decir, este paciente no se encuentra en la base de datos. Queremos asignarle un ID a este paciente que corresponde a la celda B8, por lo tanto, utilizaremos el ID máximo que se encuentra almacenado en la celda B9. Entonces aquí ponemos punto rango, punto value, entre dobles comillas ponemos B8, aquí lo tenemos B8, y queremos que este tome el valor del ID máximo que va a ser punto rango, punto value, B9 entre dobles comillas, que corresponde a la función de máximo del ID. Seleccionamos enter, entonces aquí vamos a poner else if, y en caso de que B10 se encuentre ocupado, es decir, la celda que corresponde a que este paciente se encuentre en la base de datos o no, quiere decir que este paciente se encuentra dentro de la base de datos. Pero también hay que saber, hay que conocer si es una consulta existente, es decir, si queremos realizar alguna actualización o no. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es irnos a BD, vamos a crear aquí una nueva columna que va a ser concatenado, seleccionamos enter, y aquí nos vamos a registro, ponemos concatenado, seleccionamos enter, aquí ponemos signo igual, y va a ser la concatenación del nombre del paciente, concatenado, aquí entre dobles comillas ponemos guión bajo, a su vez concatenado con la fecha de consulta y seleccionamos enter. Por ejemplo, aquí vamos a dar un formato de fecha, para eso nos damos inicios, aquí tenemos una lista desplegable, ponemos fecha corta, y aquí ponemos 10.05 del 22, aquí nos aparece Felipe, guión bajo, y la fecha en un formato numérico. Entonces este dato lo queremos almacenar dentro de esta columna, entonces tenemos que delimitar aquí esta zona, ponemos datos cualquiera, nos citamos en el encabezado, fórmulas, administrador de nombres, ponemos nuevo, y aquí nuevamente ponemos la función desref, abrimos paréntesis, coma 1, 2 comas, contar a, abrimos paréntesis, nuevamente el encabezado, 2 puntos, aquí ponemos 99.999, cerramos paréntesis, menos 1,1 para no tomar en cuenta el encabezado. Ponemos tabulador y automáticamente nos está delimitando esta zona que se encuentra ocupada. Entonces ponemos a aceptar y ponemos cerrar. Volvemos a registro, entonces aquí vamos a poner fila concatenado y este va a ser igual a si.error, abrimos paréntesis, función coincidir, abrimos paréntesis, valor buscado va a ser la concatenación del paciente y la fecha actual de este paciente actual de esta consulta. Ponemos coma donde lo vamos a buscar dentro de la columna que le hemos dado el nombre de concatenado, entonces aquí vamos a poner concatenado, ponemos coma con si es exacta, por lo tanto ponemos 0, cerramos paréntesis y como el primer paciente se encuentra en la fila 4, aquí vamos a poner +3, ponemos coma y en caso de que este paciente no se encuentre en la base de datos, pues vamos a poner una celda vacía con 2 dobles comillas y cerramos paréntesis y seleccionamos enter. Por lo tanto aquí dentro de Visual Basic volvemos con al df11 si punto rango punto value, es decir, entonces aquí tenemos ya que este paciente se encuentra ocupado, es decir, lo tenemos en la base de datos, entonces tenemos que evaluar esta celda para saber si la consulta es existente o es nueva. Este corresponde a la celda B12. Entonces, si B12, aquí ponemos entre dobles comillas, B12.value es diferente a empty, then este va a ser actualización. Y aquí ponemos else y aquí ponemos en if. Por lo tanto, última fila, vamos a copiar esto con control C, lo pegamos aquí con control V, va a ser igual a punto rango, punto value, y aquí ponemos la celda B12 de donde dice fila concatenado. Entonces vamos a poner B12 entre dobles comillas. Entonces, si es una actualización dentro de la celda que corresponde al ID, que este corresponde a ID paciente, celda B8, entonces vamos a poner punto rango, entre dobles comillas ponemos B8, punto value va a ser igual dentro de la hoja de BD que corresponde a hoja 2, punto cells, bueno aquí ponemos punto rango y entre dobles comillas ponemos la columna que corresponde al ID que es la columna E, porque queremos extraer el ID de este paciente existente dentro de la base de datos y eso lo vamos a concatenar con la variable última fila. Entonces aquí ponemos última fila, que es lo que tenemos en la parte inferior, entonces aquí ponemos punto value, pero esto lo vamos a poner en la parte superior, entonces aquí copiamos control C,
retrocedemos y lo pegamos en la parte inicial con control V. Última fila, aquí tenemos el número de fila dentro del paciente B12 de la concatenación y queremos extraer el ID, por lo tanto queremos mostrar una celda B8 para poderlo visualizar en esta parte. Ahora, en caso aquí ponemos else, quiere decir que el paciente es consulta existente, pero fecha nueva. Bueno, paciente existente, aquí vamos a poner paciente existente, pero consulta nueva. Entonces ponemos consulta nueva. En ese caso, última fila, queremos que sea igual a la última fila, una fila nueva. Entonces control C, lo que tenemos aquí en la parte superior, y lo pegamos con control V dentro de else. Y el ID va a ser el mismo. Por lo tanto, aquí ponemos punto rango, punto value, ponemos la celda B8 donde queremos visualizar el ID. Este es igual a hoja 2 que corresponde a la base de datos, punto rango, punto value, y entre dobles comillas ponemos la columna que corresponde al ID, que es la columna E, concatenado con el valor que se encuentra, nos vamos a registro, en número de fila paciente, que es la B10. Entonces aquí vamos a poner punto rango, punto value, y entre dobles comillas ponemos B10 y ponemos en div y seleccionamos enter. Ahora queremos almacenar todos estos datos dentro de la base de datos que tenemos aquí. Por lo tanto, vamos a poner aquí primeramente el paciente, el nombre del paciente, seleccionamos enter, aquí ponemos la fecha, seleccionamos enter, posteriormente ocupamos el género, enter, y finalmente dentro de esta primera sección la edad del paciente. Entonces nos citamos dentro de la hoja 2 que corresponde a la base de datos, punto rango, punto value. Aquí ponemos la columna que corresponde a paciente dentro de la base de datos. Nos vamos a la hoja de BD. Paciente corresponde a la columna F, por lo tanto aquí ponemos F. Punto value va a ser igual a punto rango, punto value. Nos volvemos a la hoja de registro dentro de la celda F7. Entonces aquí entre dobles comillas ponemos F7. Pero aquí tenemos que concatenarlo con la variable, con el valor almacenado dentro de la variable última fila. Entonces aquí ponemos última fila y listo, ¿ok? Vamos a copiar esto ya que es muy similar, control C, lo pegamos aquí con control V. Y aquí en lugar de F es la siguiente columna que va a ser la columna G. Y aquí en lugar de F7 tenemos que poner la celda que corresponde a fecha, que esta es la columna F9. Y entre dobles comillas ponemos F9. Vamos a género, control V. Aquí ponemos H, porque si nos vamos a la base de datos, columna H corresponde a género. Y este valor lo vamos a extraer dentro de la celda de registro que corresponde a F11. Y finalmente, para edad, control V, aquí ponemos en lugar de F, ponemos I, la siguiente columna dentro de la base de datos. Y aquí en lugar de F7 ponemos la columna F13, perdón, la celda F13 que corresponde a edad. Seguidamente, como estos datos se encuentran juntos, pues vamos a utilizar un for. Nos vamos a la parte final. Aquí ponemos for cont, este va a ser igual a cada una de las filas que tenemos desde peso 16 hasta 23. Entonces aquí ponemos 16 to 23 y aquí ponemos next count. Otra cosa es poner el ID. Entonces aquí vamos a poner ID. Nos situamos al inicio, control V. Entonces aquí en lugar de F vamos a ver qué columna corresponde al ID. Corresponde a la primera columna que es la E. Entonces ponemos E. Y aquí ponemos la ubicación de la celda de donde queremos extraer el ID del paciente que estamos consultando, que es la celda B8. Entonces aquí ponemos entre dobles comillas B8. Entonces nos citamos nuevamente en el for. Aquí vamos a poner dentro de la hoja 2 que corresponde a la base de datos, punto rango. Bueno, aquí ponemos punto cells, abrimos paréntesis. Y el número de fila va a estar dado por la variable última fila que lo tenemos acá en la parte superior. Entonces vamos a copiar esto con control C, lo pegamos con control V, coma. Y el número de columna va a estar dado por la variable contador que inicia en la columna 16. Pero si nos vamos a la base de datos, vamos a irnos a BD. Aquí tenemos que iniciar con peso en kilogramos. Y aquí tenemos que esta columna corresponde, para eso utilizamos la función columna. Signo igual, columna, abrimos, cerramos paréntesis. Seleccionamos enter. Este corresponde a la columna 10. Entonces aquí simplemente vamos a restar menos 6. Porque 16 menos 6 es igual a 10. Cerramos paréntesis y aquí ponemos punto value. Este es igual a punto rango. Al poner punto nos estamos refiriendo a la hoja de registro. Ponemos la columna donde se encuentran los datos dentro de la hoja de registro, que es la columna F. Aquí lo tenemos marcado, columna F. Y esto va a estar concatenado con el contador. Entonces ponemos punto cont, punto value. Vamos a guardar. Vamos a ver si está funcionando correctamente. Volvemos al libro en Excel.
clic derecho al botón de guardar. Aquí tenemos la opción que dice asignar macro. Y aquí tenemos la macro que hemos creado de guardar datos y ponemos aceptar. Entonces vamos a ver si está funcionando. Aquí tenemos la base de datos vacía. Vamos a poner suprimir. Pero otra cosa antes de ejecutar esta macro es que vamos a poner aquí una serie de condicionales con el propósito de que esta celda y esta celda se encuentren ocupadas para guardar a este paciente dentro de la base de datos. Entonces aquí vamos a poner la función contar a, en el cual va a ser igual. Ponemos la función contar a, abrimos paréntesis, seleccionamos el nombre del paciente, ponemos coma, la fecha de consulta, coma, el género y la edad, en el cual son 1, 2, 3, 4 datos, cerramos con un paréntesis y seleccionamos enter. Aquí nos aparece 2 porque solamente tenemos 2 datos, el nombre y la fecha. Pero si aquí ponemos el género del paciente, por ejemplo masculino, aquí nos aparece 3, y si aquí ponemos la edad del paciente, pues nos aparece que es 4. Entonces, para almacenar un dato dentro de la base de datos, queremos que este valor sea igual a 4. Volvemos a Visual Basic, vamos a poner aquí if.rango .value, entre dobles comillas ponemos la celda que corresponde a la función contar a, que es la B13, es diferente a 4, entonces queremos mostrar un mensaje en el cual nos mencione que tenemos datos insuficientes. Cerramos con dobles comillas, ponemos dos comas, el título va a ser el nombre del canal, dobles comillas, cerramos paréntesis, seleccionamos enter, queremos que nos saque de la macro y terminamos la condicional. Nuevamente guardamos, entonces vamos a suponer que aquí nos hace falta algún dato, vamos a quitar la edad, ponemos guardar, pues aquí nos aparece este mensaje de datos insuficientes. Pero en caso de que sí tengamos todos estos datos, así como también medidas antropométricas, vamos a poner por ejemplo 80 kilogramos, 100, 100, 15, 14 milímetros, 16, 12 y el índice de masa corporal. Esto lo vamos a calcular con una pequeña fórmula. Si punto error, abrimos paréntesis, redondear, abrimos paréntesis. El número, la fórmula del índice de masa corporal es kilogramos. Y aquí nos hace falta poner como medidas antropométricas la talla del paciente. Entonces vamos a retroceder. Esto lo podemos desplazar hacia la parte superior. Y aquí vamos a combinar y centrar, ponemos combinar y centrar y aquí ponemos la talla del paciente que va a estar en centímetros y marcamos todos los bordes. Entonces aquí simplemente marcamos los bordes, nos damos a BD y aquí antes de peso simplemente vamos a dar clic derecho, insertar y aquí ponemos talla que va a estar en centímetros. Entonces tenemos que hacer una pequeña modificación dentro de la macro, dentro de for, aquí lo tenemos for con igual a 16 a 23, pero aquí en lugar de 23 tenemos que poner 24. Guardamos al F11, registro, ahora vamos a poner la fórmula para calcular el índice de masa corporal. Este paciente presenta una talla de 180 centímetros. Aquí ponemos signo igual, sí, punto error. Abrimos paréntesis, función redondear, abrimos paréntesis. Y el número va a ser kilogramos. Aquí tenemos la celda F16 dividido entre la talla, pero eso tiene que estar dividido entre 100 para obtener en metros. Cerramos paréntesis, aquí también abrimos otro paréntesis antes del F15. Pero esto también tiene que estar elevado con el 94 al cuadrado. Ponemos coma, número de decimales, vamos a poner que 2 decimales, cerramos paréntesis, ponemos coma, valor si es 0, una celda vacía, o simplemente vamos a poner valor de 0, cerramos paréntesis y seleccionamos enter. Entonces aquí nos calcula el índice de masa corporal de 24.69 kilogramos sobre metros al cuadrado. Entonces vamos a ejecutar esta macro, ponemos guardar. Entonces si nos vamos a BD, aquí tenemos todos estos datos, entonces vamos a eliminar este concatenado, aquí no hemos puesto los valores que queremos mostrar, índice de masa corporal y concatenado, entonces volvemos a Visual Basic, aquí vamos a copiar esto, Control C, Control V, aquí vamos a poner el índice de masa corporal, o de igual forma, lo que podemos hacer para agregar el índice de masa corporal es simplemente aquí, en lugar de 24 poner 25. Entonces aquí sí tenemos que poner el de concatenado, este corresponde a la columna, al de F11, columna S, concatenado con última fila, punto value, este va a ser igual a la fila que corresponde al concatenado dentro de la hoja de registro, entonces nos vamos a registro, concatenado corresponde a B11, entonces aquí entre las comillas ponemos B11. Vamos a guardar, vamos a ver si está funcionando correctamente, volvemos a ejecutar esta macro, guardar, y si nos vamos a BD, aquí tenemos pues que este dato se repite, por lo tanto estamos cometiendo un error en la macro porque queremos que solamente se actualice. Si nos vamos a la hoja de registro, nos vamos a Visual Basic, entonces aquí vamos a ver, tenemos una primera condicional que dice si punto rango, bueno, aquí si punto rango B10, el número de fila paciente es igual a empty, quiere decir que es una consulta nueva y paciente nuevo. Pero esto
este error es debido a que aquí en BD no tenemos el valor de concatenado. Entonces vamos a eliminar todo esto, ponemos suprimir, vamos a ver en registro, ponemos guardar, nos damos a BD. Y aquí todavía nos hace falta poner el índice de masa corporal y el concatenado. Vamos a ver qué nos hace falta dentro de la macro. Aquí tenemos 16 a la 25, al de F11, vamos a ver registro. Aquí tenemos que inicia desde la 15 a la 23. Entonces aquí ponemos 15 a la 23. Pero si queremos que eso se encuentre separado, entonces aquí vamos a dar clic derecho, ponemos insertar, desplazar celdas hacia abajo, ponemos aceptar, con el propósito de que se vea un poco más ordenado. Control 1, vamos a eliminar estas líneas que tenemos en la parte central, en la parte izquierda y en la parte derecha. Ponemos aceptar. Pues este va a ser desde la fila 16 a la fila 24. Entonces aquí simplemente ponemos 16 to 24. Y el concatenado que tenemos que es hoja 2 dentro de la columna S. Aquí lo tenemos, S, última fila punto value. Y lo queremos extraer de la celda B11. Entonces aquí nos damos a registro, aquí tenemos la celda B11 que se encuentra correcta. Entonces vamos aquí a ordenar un poco esta sección. Entonces simplemente vamos a eliminar la línea que tenemos en la parte superior. Control 1, eliminamos esta línea continua gruesa y lo ponemos en la parte inferior. En la parte izquierda, en la parte derecha, ponemos aceptar. Y aquí esta tabla vamos a delimitar el borde. Contorno, aceptar. Eliminamos también estas líneas que tenemos en la parte izquierda, en la parte derecha. Control 1 y lo eliminamos y ponemos aceptar. Entonces volvemos a guardar, pero para eso vamos a vaciar la base de datos. Aquí ponemos suprimir, registro, guardar, vamos a irnos a BD. Y aquí ya nos aparece el índice de masa corporal y concatenado, que son los datos que nos hacía falta. Si volvemos y aquí vamos a cambiar la edad del paciente 29, ponemos guardar. Estos datos se tienen que actualizar, para eso nos vamos a BD. Y aquí en lugar de 26 ahora tenemos 29 años. Entonces también queremos mostrar a los pacientes únicos dentro de esta columna. Entonces al de F11. Eso solamente en caso de que sea paciente nuevo. Entonces aquí nos vamos a situar en la parte final y vamos a poner hoja 2 punto rango. Aquí ponemos la columna V concatenado con hoja 2 punto rango punto end xlop punto row para encontrar la última fila más 1, una fila vacía. Y aquí ponemos la columna que corresponde a los pacientes únicos, que es la columna V concatenado. Bueno, aquí es 99.999 con el propósito que sea mucho mayor el número de pacientes únicos que podamos registrar, aunque no es necesario un valor tan alto. Simplemente ponemos 9.999.ndxlo.row más 1. Aquí nos está marcando un error. Entonces aquí cerramos paréntesis. Punto value es igual a punto rango. Punto value la celda que corresponde al paciente. Al de F11, para eso nos damos a registro, que este corresponde a la F7. Entonces aquí ponemos entre las comillas F7. Vamos a guardar, volvemos al libro en Excel, vamos a vaciar la base de datos para ver si está funcionando correctamente. Ponemos suprimir, nos damos a registro, guardamos, BD, y aquí nos aparece este paciente, y aquí tenemos los pacientes únicos, que es la lista desplegable, el valor que se va a mostrar en esta lista desplegable. Si volvemos a poner registrar, aquí solamente se nos muestra un paciente, pero si ponemos otro, por ejemplo, vamos a poner José y ponemos guardar, pues aquí ahora se nos muestra dos pacientes, Felipe y José. Ahora lo que queremos es que nos damos a Visual Basic, nos damos a la parte inferior, encontrar las fechas de consulta de cada uno de estos pacientes. Por ejemplo, si ponemos Felipe, queremos ver cuántas consultas hemos tenido con este paciente, con el propósito de mostrarlo con una lista desplegable dentro de esta celda. Para eso volvemos a BD, vamos a crear una tabla en la parte derecha, muy similar a la que tenemos aquí de base de datos de pacientes. Entonces simplemente lo que tenemos que hacer es copiar esos encabezados, control C omitiendo concatenado. Entonces nos vamos a la parte derecha y nos situamos, por ejemplo, en la columna Z y ponemos control V. Entonces aquí vamos a situarnos en la parte superior, vamos a irnos a inicio, combinar y centrar, y aquí vamos a poner consultas por pacientes. Aumentamos el tamaño, remarcamos, aumentamos el tamaño. También podemos darle un color, relleno, efectos de relleno. Podemos darle un color, por ejemplo, verde y este otro verde. Aquí ponemos aceptar, fuente en negritas de color blanco para poder visualizar el texto, y ponemos aceptar. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, cada vez que nosotros seleccionamos a un paciente, queremos extraer cuál es el nombre de este paciente y buscarlo dentro de esta base de datos para filtrar las fechas de consulta. Al de F11 nos vamos a la parte inferior, aquí vamos a poner sub, ponemos seguimiento,
antropométrico, seleccionamos Enter. Y la variable que tenemos acá en la parte superior, que es última fila, la vamos a utilizar. O de igual forma podemos utilizar otra variable para no confundirnos. Vamos a poner dim fila paciente as long. Seleccionamos Enter, vamos a copiar esta variable con Control C y nos situamos en seguimiento antropométrico, Control V, pero aquí vamos a situarnos dentro with hoja 2 que corresponde a la base de datos y aquí ponemos end with. Entonces el nombre del paciente también es una variable que vamos a utilizar, en el cual va a ser dim paciente as string. Seleccionamos Enter, copiamos esto con Control C, Control V y este va a ser igual a la hoja de registro, punto rango, punto value, entre las comillas ponemos la ubicación de la celda que corresponde al paciente que es la celda F7. Entonces aquí entre las comillas ponemos F7 y aquí ponemos un comentario, paciente en consulta. También queremos encontrar cuál es la última fila. Vamos a copiar esta variable, Control C, y lo pegamos después de with hoja 2, Control V, y este va a ser igual. Queremos encontrar cuál es la última fila dentro de esta base de datos, punto rango, punto value, bueno aquí ponemos punto end, xlop.row, y entre las comillas ponemos la ubicación de una columna de un dato que sea obligatorio, por ejemplo el ID, que este corresponde a la columna E. Entonces aquí ponemos E 99.1999.end.xlop.row. Si aquí ponemos if última fila es menor a 4, quiere decir que esta base de datos se encuentra vacía, entonces queremos que nos saque la macro con exit sub. Entonces queremos filtrar, aquí vamos a poner punto rango, ponemos la primera columna dentro de esta base de datos que es la, vamos a irnos a la parte derecha, tenemos solamente, bueno es desde ID, E3, entonces ponemos E3, dos puntos y ponemos la última columna que tenemos en la tabla, en la base de datos en la parte derecha que es IMC, que esta corresponde a la columna R. Entonces aquí vamos a poner columna R concatenado con la variable última fila. Y queremos aplicarle un filtrado, por lo tanto ponemos punto advance filter xlfilter copy coma y el criterio, entonces aquí ponemos criteria rango 2.signo igual, va a ser igual a punto rango, cerramos paréntesis, entre dobles comillas ponemos el rango de celdas que va a tomar como criterio. Entonces aquí vamos a poner paciente idéntico como lo tenemos en el encabezado, entonces vamos a copiar eso con Control C, Control V, y aquí queremos poner el nombre del paciente que tengamos dentro de la hoja de registro. Entonces simplemente ponemos signo de igual, nos damos a la hoja de registro y seleccionamos esta celda que corresponde a la lista desplegable que es la F7 y seleccionamos Enter. Entonces aquí vamos a dar un formato de tabla, Control 1, nos vamos a borde, contorno interior y ponemos aceptar. También vamos a cambiar su color de un color amarillo, ¿ok? Entonces este corresponde X3 y X4. Al de F11 aquí vamos a poner entre dobles comillas X3 dos puntos X4. Nos salimos del paréntesis, coma, copy tu rango, dos puntos signo de igual. Y aquí ponemos punto rango entre dobles comillas. Vamos a poner donde queremos pegar ese filtrado y va a ser dentro de la base de datos que tenemos en la tabla que hemos generado, que este va desde la Z3 a la AM3. Entonces aquí ponemos Z3, dos puntos, AM3. Nos salimos del paréntesis, coma, unique, dos puntos signo igual y ponemos true. Y seleccionamos Enter. Entonces vamos a ver si está funcionando correctamente. Entonces aquí vamos a, bueno aquí también vamos a dar Enter. Entonces guardamos, vamos a ver si está funcionando correctamente, lo ejecutamos, nos damos a la base de datos y aquí tenemos solamente un registro porque si nos damos a la parte izquierda solamente tenemos al paciente Felipe solamente una vez. Entonces cada vez que se ejecute esa macro queremos vaciar esta tabla porque es la tabla que queremos mostrar el seguimiento. Entonces para eso volvemos a Visual Basic con el de F11. Y aquí en la parte inicial vamos a poner lo siguiente. Declaramos una variable, vamos a poner última fila, resultado, as long, copiamos esto con Control C, Control V, y este es igual a hoja 2.rango.end xlop.row. Y entre dobles comillas ponemos la columna ID, que es la Z, entonces aquí entre dobles comillas ponemos Z y esto. Y aquí ponemos última fila que es 99.1999.endxlo.row. Pero en caso, aquí Control C, de que última fila, entonces aquí ponemos una condicional, es igual a 4, bueno, es igual a 3, es decir, esta base de datos se encuentra vacía.
o simplemente aquí ponemos menor a 4, then, última fila de registro, resultado, queremos que sea igual a 4. Y seguidamente ponemos hoja 2, punto rango, punto clear contents, para vaciar esa base de datos. Y aquí ponemos desde la Z, entonces ponemos Z, la primera fila que es 4, dos puntos, y la última columna que corresponde al índice de masa corporal, que esta es la AM. Entonces aquí después de los dos puntos ponemos AM, concatenado, con última fila resultado, punto clear contents. Guardamos, ejecutamos y no nos muestra ningún error y se encuentra correctamente. Entonces supongamos que tenemos a este mismo paciente dos veces, entonces aquí ponemos Felipe, vamos a cambiar la fecha de consulta del año 2023, aquí ponemos 30 años, ponemos guardar, nos vamos a BD, ya que tenemos a Felipe dos veces, y en la parte derecha vamos a ejecutar la macro de seguimiento antropométrico, aquí seleccionamos este botón de ejecutar, volvemos y aquí nos aparece, vamos a irnos a la parte derecha, este paciente dos veces. Entonces queremos que cada vez que guardemos a un paciente, esta macro se ejecute, lo vamos a copiar con control C, nos vamos a la macro de guardar datos y queremos ejecutarlo siempre. Entonces nos vamos a la parte final, lo pegamos con control V. Lo guardamos, entonces si volvemos a poner al mismo paciente a otra consulta 2024, guardar, nos vamos a BD, pues aquí tenemos a este paciente tres veces. Pero si ponemos al paciente José, pues queremos también que se ejecute ese filtrado, por lo tanto vamos a copiar esta macro, seguimiento antropométrico, nos damos a la parte izquierda, nos situamos dentro de la hoja de registro, aquí ponemos worksheet y aquí cambiamos donde dice cambio, entonces vamos a eliminar estas dos líneas que tenemos en la parte inferior y aquí ponemos una condicional, if not, intersect, abrimos paréntesis, target, coma, rango, ponemos la celda que corresponde al paciente que es la F7, entonces aquí ponemos F7 entre dobles comillas, cerramos paréntesis, is nothing, and then, control V, queremos ejecutar esta macro. Entonces, guardamos, nos vamos acá a esta hoja, si ponemos Felipe, nos damos a BD, pues aquí tenemos al paciente Felipe. Pero si ponemos José, nos damos a BD, pues aquí solamente tenemos una consulta, entonces está funcionando correctamente. Volvemos a registro, posteriormente queremos mostrar estos datos de mediciones antropométricas, lo que se muestra en esta parte. Que aquí esto lo podemos hacer muy sencillo, entonces simplemente vamos a copiar esto de fecha porque tiene que estar escrito idénticamente, lo vamos a pegar con control V y posteriormente las mediciones antropométricas que este inicia desde IMC, pero vamos a ponerlo en diferente orden, vamos a poner desde peso y el último valor va a ser IMC, control C y lo pegamos en la hoja de registro con control V. Este valor de peso en kilogramos lo vamos a eliminar porque ya se encuentra dentro del índice de masa corporal, entonces aquí ponemos eliminar, desplazar celdas hacia la izquierda y ponemos aceptar y aquí tenemos las mediciones. Entonces vamos a reducir su tamaño, para eso nos damos inicio, reducimos el tamaño y aquí también podemos aumentar el tamaño de estas columnas. Y seguidamente queremos mostrar los mismos resultados que tenemos en BD dentro de esta celda. Al de F11 nos damos al módulo 1, a la macro de seguimiento antropométrico. Aquí reducimos el tamaño de esta columna. Entonces vamos a copiar esto que tenemos en la parte inicial, control C, control V. Pero aquí, en lugar de punto, vamos a poner la hoja que corresponde a registro. Entonces aquí ponemos registro. Bueno, esto lo dejamos igual, punto rango, E3 a la R y última fila, punto advanced filter, XL filter copy. Esto también lo dejamos igual, pero donde lo queremos pegar, entonces es acá. Aquí sí ponemos la hoja de registro. Y aquí ponemos las columnas, las celdas que corresponde a fecha, que va desde la H7, dos puntos al de F11 a la O7. Entonces volvemos a ejecutar esto, para eso guardamos primeramente, nos volvemos al libro en Excel y aquí si cambiamos de paciente, aquí nos aparecen los datos, entonces aquí simplemente vamos a aumentar el tamaño, aquí nos aparece la fecha de consulta, nos damos inicio, reducimos el tamaño de estas fechas y aquí nos aparecen las mediciones antropométricas. Entonces vamos a eliminar esos bordes, control 1, aquí ponemos ninguno, ponemos aceptar, entonces simplemente cambiando el nombre del paciente, automáticamente nos aparecen las mediciones que hemos obtenido para dicha consulta, para dicho paciente. Seguidamente queremos crear otra macro que nos permita eliminar al paciente. Entonces aquí vamos a crear otro botón, control C, control V, lo ponemos aquí en la parte derecha, clic derecho, aquí tenemos la opción de desagrupar, eliminamos este icono, ponemos suprimir, insertar imágenes este dispositivo. Y aquí tenemos el botón de eliminar el icono, el cual lo vamos a poner en esta parte. Entonces aquí simplemente acercamos, lo ponemos aquí dentro de este botón y aquí le vamos a dar el nombre de eliminar.
Vamos a cambiar también el formato de forma, el color de relleno, vamos a darle un color naranja. Lo unimos con clic derecho, aquí tenemos la opción de agrupar. Vamos a crear la macro que nos va a permitir eliminar esa consulta. Entonces aquí vamos a poner sub, eliminar consulta, seleccionamos enter, nos situamos dentro de la hoja 2 que corresponde a la BD, aquí ponemos end with y seguidamente vamos a corroborar que esta es la que corresponde a concatenado. Aquí tenemos fila conca, se encuentra ocupado, entonces esta es la celda B12. Entonces aquí tenemos si registro if, vamos a poner la hoja de registro, punto rango, celda B12, vamos a ver, B12, punto value, diferente a empty, quiere decir, bueno, aquí ponemos igual a empty, quiere decir que este paciente no se encuentra en la base de datos. Por lo tanto, queremos que nos saque la macro, entonces aquí ponemos msgbox, paciente, bueno, aquí ponemos consulta seleccionada, no encontrada en la BD. Y aquí ponemos el nombre del canal, Nutex, cerramos paréntesis con dobles comillas, enter, exit sub y aquí ponemos end if. En caso contrario, queremos, aquí ponemos dim, fila paciente, as long, copiamos esto, control C, control V. Queremos que sea igual a punto rango, aquí tenemos registro, punto rango, punto value, B12, aquí ponemos igual y control V. Declaramos otra variable en la parte superior, aquí ponemos dim res as byte y res va a ser igual a msgbox, seguro de eliminar esta consulta, coma, vcritical más yes/no, coma, el nombre del canal, Nutex, aviso, cerramos con dobles comillas, seleccionamos enter, aquí con paréntesis, enter, if res es igual a no, then exit sub. En caso contrario, queremos eliminar, entonces aquí tenemos el número de fila, nos situamos dentro de la base de datos con punto rango, abrimos paréntesis, punto cells, la fila va a estar dado por la variable fila paciente y la columna tenemos que poner la primera columna que corresponde, aquí seleccionamos función columna, esta es la 26, pero esta es la segunda base de datos, nos vamos a la parte izquierda, aquí ponemos signo igual, función columna, esta es la columna 5 y vamos a ver cuál es la última columna, que este corresponde a la 19. Entonces aquí ponemos 5, cerramos paréntesis, coma, punto cells, nuevamente fila paciente, coma, en la última columna corresponde 19, cerramos paréntesis, punto delete, paréntesis, punto delete, shift, dos puntos signo igual, xlop y seleccionamos enter. Y aquí ponemos un mensaje de msgbox, paciente eliminado correctamente, el nombre del canal, Nutex, aviso. Vamos a guardar, asignarle esta macro, eliminar consulta al botón de eliminar, entonces volvemos a salir un Excel, aquí vamos a eliminar esta función de columna, registro, clic derecho, asignar macro, aquí tenemos la macro, eliminar consulta y ponemos aceptar. Entonces si damos clic, pero antes, una cosa que he olvidado es que esta macro de seguimiento antropométrico, control C, lo queremos ejecutar en esta parte, control V, entonces seguimiento antropométrico, lo guardamos para que estos datos se vayan actualizando. Pero también, en caso, bueno, aquí ponemos eliminar, dice consulta seleccionada no encontrada. Aquí tenemos que poner también una lista desplegable con las consultas, entonces es algo que he olvidado. Nos vamos a la parte derecha. De igual forma, aquí lo tenemos en registro, nos situamos en esta celda. Nos vamos a fórmulas, administrador de nombres, ponemos nuevo y le dejamos con el nombre de fecha y aquí vamos a poner la función de sref, abrimos paréntesis, parte final, coma 1, 2 comas, contar a. Abrimos paréntesis, seleccionamos nuevamente el encabezado, dos puntos y aquí ponemos 99.000. Bueno, aquí simplemente ponemos 100. Cerramos paréntesis, menos 1 porque no queremos tomar en cuenta el encabezado, coma 1, cerramos paréntesis. Aquí ponemos tabulador y automáticamente nos está abarcando el número de celdas que se encuentra ocupada. Ponemos aceptar, cerrar, nos situamos en esa celda de fecha, datos, validación de datos. Aquí de una vez deseleccionamos esta casilla. Nos vamos a configuración, ponemos lista y aquí F3 y aquí tenemos la fórmula fecha, ponemos aceptar y aceptar y aquí tenemos la fecha. Entonces aquí ya seleccionamos una fecha existente para este paciente, ponemos eliminar, aquí nos está preguntando si queremos eliminar esta consulta, si ponemos que no, no sucede nada, pero si ponemos que sí, ponemos aceptar, automáticamente estos datos se vacían. Al F11 porque si nos vamos a esta lista desplegable aquí seguimos teniendo al paciente José. Entonces, en caso, vamos a poner aquí, vamos a irnos antes de eliminar, if, bueno, esto lo ponemos después de eliminar,
if registro punto rango punto value y entre dobles comillas, si fila paciente B10 es igual a empty, quiere decir que este paciente, ponemos then, paciente no encontrado en la BD. Entonces queremos eliminarlo dentro de la columna de pacientes únicos, entonces aquí ponemos end if. Primeramente tenemos que encontrar cuál es el número de fila dentro de pacientes únicos que se encuentra en esta sección, ¿ok? Para eso nos vamos a registro que vamos a poner número de fila único, signo de igual, si punto error, coincidir, abrimos paréntesis, valor buscado, va a ser el nombre del paciente, coma, aquí ponemos, vamos a ver cuál es, creo que es este que no contiene S, ponemos coma, 0, paréntesis, más 3, paréntesis, coma, celda vacía, cerramos con paréntesis y enter. Vamos a ver si está correcto, si es pacientes, fórmulas, administrador de nombres, aquí tenemos pacientes con S, doble clic, tabulador, aquí nos aparece esta parte. Entonces, pacientes con S, el cual aquí tenemos que sumar más 3. Entonces aquí vamos a corregir, pacientes es con S, más 3, aquí nos marca que es la fila 5, entonces BD, esta es la fila 4 y esta es la fila 5 que corresponde a José, que es el mismo que tenemos aquí. Al F11, por lo tanto, vamos a situarnos dentro de BD, que es punto rango, ponemos la columna que corresponde a los pacientes únicos, que es la V, entonces dentro de las comillas ponemos V, esto va a estar concatenado con el valor que se encuentra dentro de la función coincidir que acabamos de poner, que es la B14, entonces aquí vamos a poner registro.rango.value y aquí ponemos B14 y lo vamos a eliminar, por lo tanto aquí ponemos delete shift 2 puntos y 1 igual XLO para que suba, para que se desplace hacia arriba y no hacia la izquierda, entonces ponemos XLO, guardamos, entonces vamos a registrar nuevamente al paciente, ponemos guardar y aquí nos aparece José, bueno aquí nos aparece a veces José porque no lo teníamos en la base de datos, pero aquí vamos a eliminarlo simplemente, o vamos a eliminar a este paciente, ponemos suprimir, vamos a hacerlo manualmente, aquí tenemos José dos veces, ponemos eliminar, entonces nos vamos a registro, aquí ponemos al paciente Felipe, aquí nos aparece las fechas de consulta y queremos eliminar 10.05 del 23, es decir, esta consulta y ponemos eliminar, sí, aceptar y 10.05 al 23 ya no se encuentra en la base de datos. Si volvemos a eliminar, consulta seleccionada no encontrada, entonces aquí tenemos que cambiar la fecha, podemos eliminar, sí, aceptar y automáticamente se elimina. Pero aquí seguimos teniendo al paciente porque nos queda solamente una consulta. Ponemos eliminar, ponemos que sí, aceptar y si nos damos a esta lista desplegable ya no tenemos ningún paciente. Entonces lo que nos queda por hacer es simplemente darle un poco de formato a esto. Entonces vamos a irnos, disposición de página, vamos a darle un fondo desde un archivo y vamos a darle por ejemplo un azul gris, ponemos insertar, aquí vamos a cambiar el color de estas celdas de control, borde contorno, exterior interior, a aceptar, vamos a cambiar aquí el color, un color amarillo y aquí también vamos a cambiar el color de esas etiquetas, control 1, relleno, efectos de relleno y aquí vamos a darle un color azul tenue, un poquito más tenue, vertical, aceptar, aceptar y aquí un color azul, el más tenue, el más bajito que tenemos en esta parte. Lo centramos, inicio, centrar y listo, ya tenemos terminada esta tabla que nos permite realizar un control total, que nos permite tener un control total de las medidas antropométricas de nuestros pacientes. Si te gustó el contenido de este video, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like.